Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, celebramos esta Santa Eucaristía y le pedimos al Señor que nos ayude a seguir y conocer a Jesús. Escuchamos en el Evangelio de Jesús de Nazaret y queremos conocer quién es este Jesús, porque este Jesús tiene el poder de transformar nuestra vida. Bueno, comencemos pidiendo perdón por nuestros pecados diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y como es domingo y cada domingo celebramos la gloria de la resurrección, decimos: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Del libro de Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: el Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos en el monte Horeb. No queremos volver a oír la voz de nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió: está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande yo. A quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le he mandado, o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Palabra de Dios. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor. Aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él, llenos de júbilo, y démosle gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor
y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor, que nos dice: no endurezcan su corazón, como el día de la revelación en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa. Y por eso tienen dividido el corazón. En la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor y se pueden dedicar en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo. Les digo todo esto para bien de ustedes. Se lo digo, no para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor, tal como conviene. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaúm, y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Jesús de Nazaret. Hoy estamos escuchando estas palabras de Jesús de Nazaret. ¿Quién es este Jesús de Nazaret? La semana pasada escuchamos cómo este Jesús de Nazaret hizo su apariencia en el Evangelio de San Marcos, que viene, este año vamos a leer el Evangelio de San Marcos, y las primeras palabras que dijo fue: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces, cuando seguimos a Jesús hay un llamado a cambiar constantemente. Estamos llamados a cambiar, pero también a creer en el Evangelio, creer en una buena noticia, porque una razón por la que seguimos a Jesús es buenas noticias. Seguimos a Jesús porque en Él encontramos salvación y tenemos vida eterna, y en Él nos encontramos buenas noticias. Y luego también escuchamos cómo llamó a sus primeros apóstoles, cómo llamó a Pedro, a Andrés, a Juan y a Santiago, los primeros 4 apóstoles que estaban pescando en la orilla del mar, y Jesús los llamó, les dijo: sígueme. ¿Y qué es lo que hicieron estos discípulos?
siguieron a Jesús, dejaron todo y siguieron a Jesús. ¿Por qué siguieron a Jesús? Nuevamente fue un encuentro con buenas noticias. Cuando nos encontramos con Jesús y tenemos esa experiencia de Jesús, es algo bueno, es algo que nos transforma completamente. Y la opción, no tenemos otra opción más de que seguir a Jesús, dejar todo atrás y seguimos a Jesús, porque el encuentro de Jesús es algo bueno. Muchas veces se preguntan, me hacen esta pregunta a mí: ¿por qué los sacerdotes no se casan? ¿Por qué no se casan los sacerdotes? Bueno, la respuesta es fácil. Bueno, tal vez no es tan fácil, pero es fácil. Para poder servir mejor al Señor. Para poder servir mejor al Señor. Tenemos el evangelio, no el evangelio, pero la segunda lectura, ¿verdad? Y San Pablo, ¿verdad? Él tuvo ese encuentro con Jesús, ¿verdad? Él era el que estaba persiguiendo a la iglesia, hasta matando a los que seguían a Jesús, pero tuvo ese encuentro con Jesús, y después de encontrarte con Jesús, dejó todo, ¿verdad? Y él nunca se casó. Una razón por la que nunca se casó fue para proclamar el evangelio, proclamar unas buenas noticias en Jesús de Nazaret. Y a lo largo de la iglesia ha hecho lo mismo. Los sacerdotes decidimos no casarnos para poder proclamar el evangelio mejor, para tener todo el corazón entregado en proclamar el evangelio. Entonces, por eso San Pablo dice, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones, ¿verdad? ¿Por qué se preocupan mucho ustedes? Es que nos casamos, padre, por eso estamos bien preocupados. La esposa bien gritona, el esposo también más gritón que la esposa, y hay pura preocupación. Los hijos ni me hacen caso, no, un montón de cosas, ¿verdad? Dice, el hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y cómo agradarle, ¿ok? En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y cómo agradar a su esposa, ¿verdad? Entonces la respuesta es simple. El sacerdote no se casa para que se pueda preocupar en las cosas del Señor, ¿verdad? Para preocuparse en proclamar el Señor, porque para que el corazón no esté dividido, ¿verdad? Que un corazón no esté dividido en la proclamación de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estamos dispuestos a hacer eso? ¿Verdad? Porque tenemos un encuentro con Jesús de Nazaret, y el encuentro con Jesús de Nazaret cambia nuestra vida, nos hace dejar todo atrás y seguir adelante proclamando a Jesús, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿quién es este Jesús? ¿Quién es este Jesús por quien Pedro, Andrés, Santiago y Juan la semana pasada dejaron todo para seguirlo? ¿Quién es este Jesús por el cual los sacerdotes renunciamos al matrimonio para seguir a Jesús? ¿Quién es este Jesús? Porque también las religiosas dejan todo para seguir a Jesús. ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este Jesús? Bueno, Jesús es Dios hecho hombre. Por eso es buenas noticias, porque en Jesús nos encontramos el amor de Dios, al Dios que tanto amó al mundo, que se entregó por nosotros en la cruz, muriendo en la cruz, y al final resucitó y nos ofrece vida eterna, vida eterna. Entonces, por encontrarnos por este Jesús, ¿verdad?, estamos dispuestos a los sacrificios, el sacrificio para seguir a Jesús, y también las promesas que Jesús hace, ¿verdad? Porque al final tenemos la promesa de vida eterna, y al final creemos que Dios recompensa. Entonces vivimos esta vida confiando en Jesús y siguiendo a Jesús, ¿ok? Entonces la meta del cristiano es conocer a Jesús. ¿Y quién es Jesús? ¿Verdad? ¿Quién es este Jesús? Y es una pregunta que el Evangelio de San Marcos va a hacer una y otra vez. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús de Nazaret? Hay tres maneras que vamos a conocer a Jesús de Nazaret mientras que leemos el Evangelio de San Marcos. Tres maneras, ¿verdad? La primera es cómo Jesús tiene esa palabra, proclama la palabra de Dios,
y Jesús da un buen mensaje. Entonces la gente mucha viene a escuchar a Jesús por la palabra que da, ¿verdad? La segunda manera que vamos a conocer a Jesús es cómo Jesús tiene poder para sanar nuestras enfermedades. Tiene poder para sanar nuestras enfermedades. Y vamos a ver cómo Jesús sana a muchas personas que están enfermas. Y tercero, es cómo Jesús tiene poder sobre Satanás y cómo viene a librarnos del poder de Satanás. Entonces Jesús viene a darnos un buen mensaje, darle sentido a nuestra vida con su palabra. Jesús viene a sanar nuestras heridas, sanar nuestras enfermedades físicas, pero también sanar el corazón quebrantado. Jesús viene a sanarnos. Y también Jesús viene a liberarnos del poder de Satanás. Viene a liberarnos. ¿Ok? Entonces, esas tres cosas son las cosas que vamos a ver una y otra vez mientras que conocemos a este Jesús de Nazaret en el Evangelio de San Marcos. Y hoy comenzamos cómo Jesús comienza su ministerio, ¿verdad? La semana pasada están los discípulos siguiendo a Jesús, están siguiendo a Jesús, lo siguen, y ahora vamos nosotros, igual que sus discípulos, vamos a seguir a Jesús a ver quién es este Jesús, ¿ok? Entonces lo primero que vamos a encontrar es que Jesús entra a la sinagoga y empieza a enseñar. Esa palabra de Jesús que transforma la vida, empieza a enseñar. Y todos los que lo escuchan dicen, quedaron asombrados de sus palabras porque enseñaba como quien tiene autoridad. Entonces Jesús enseña al pueblo y da una buena palabra, un mensaje de salvación. Nos dan las buenas noticias y por esta palabra la gente viene a Jesús y quiere descubrir quién es este Jesús. Muchas veces conocemos quién es una persona por sus palabras, qué es lo que dice, qué comunica, porque las palabras vienen del pensamiento, ¿verdad? Entonces están comunicando quién son. Entonces Jesús está comunicando quién es con sus palabras. Y la gente ¿quién es este Jesús? ¿Y quién es este Jesús? Este Jesús es Dios hecho hombre. Por eso cuando tenemos un encuentro con Jesús, como que cambia nuestra vida, como tengo que seguir, tengo que conocer más a este Jesús, lo voy a seguir, porque es lo que me quiere decir este Jesús, ¿ok? Entonces vemos cómo empieza esta primera parte del descubrimiento de Jesús, que conocemos a Jesús por sus palabras, por su palabra, por su buen mensaje. Pero después entra a la sinagoga también, y allí hay un espíritu, hay un hombre poseído por un demonio, ¿verdad? Entonces, unos de ustedes no creen en los demonios, pero los demonios sí existen, y hay personas que sí sufren opresión demónica o tal vez posesión. Esta es una posesión demónica. Pero decimos al principio que Jesús se conocía por su palabra y también por su poder sobre Satanás, igual como sanaba a los enfermos. Pero aquí, ¿qué es lo que hace Jesús? Viene y el espíritu inmundo, el demonio, luego reconoce a Jesús como Dios hecho hombre. Dice, Jesús de Nazaret, ¿has venido a acabar con nosotros? ¿Has venido a acabar con nosotros? Porque los demonios ahorita están aquí en el mundo, ¿verdad? Pero al final van a tener su lugar de castigo. Entonces ya vino nuestro final. Entonces, ¿vienes a acabar con nosotros? Pero ¿qué hace Jesús? Dice, cállate y sal de él. Y salió el espíritu inmundo, ¿verdad? Vemos cómo Jesús va a liberar a la gente que está poseída por Satanás, ¿ok? Y después también vamos a ver cómo Jesús va a sanar, ¿ok? Entonces, los voy a invitar en estas semanas que vienen, porque son muchas semanas que van a venir una y otra semana. En estas semanas que vienen, que vamos a descubrir quién es Jesús, los invito a pensar en esas tres cosas: la palabra de Jesús, el poder de Jesús sobre enfermedades que viene a sanarnos y también que viene a liberarnos. Vamos a ir conociendo a Jesús poco a poquito. Y para terminar, ¿verdad? El Padre que mucho habla. Bueno, para terminar, a Jesús no lo podemos conocer si no lo vemos por la cruz. Jesús murió en la cruz, Jesús resucitó.
todo lo que hace Jesús nos dice quién es, pero si no lo vemos por medio de la cruz, nunca realmente vamos a conocer a Jesús. Así que si alguna vez queremos conocer quién es más Jesús, bueno, pues tal vez también mirarlo en la cruz, no nomás mirar lo que dice y lo que hizo, pero mirarlo en la cruz y vamos a descubrir quién es Jesús. Nos ponemos de pie y oremos como Jesús. Profesemos nuestra fe y decimos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y de lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos al Señor nuestras peticiones. Oremos por toda la Iglesia para que todos podamos conocer a Jesús de Nazaret y podamos seguir a Jesús de Nazaret con gran amor. Oremos al Señor. Oremos por todos los gobernantes del mundo para que puedan escuchar la voz de Jesús, que es el profeta, y al escuchar a Jesús, profeta, puedan hacer el bien en el mundo. Oremos al Señor. Oremos por todos los que sufren porque no tienen sentido en su vida, para que puedan escuchar la palabra de Jesús, el Evangelio, que les da sentido a su vida. Por todos los que están poseídos o oprimidos por Satanás, para que por el poder de Jesús puedan ser liberados, y por todos los que tienen alguna enfermedad, para que puedan ser sanados por Jesús, que sana. Oremos al Señor. Oremos también por el eterno descanso de Adrián Mendoza, para que el Señor le conceda el perdón de sus pecados, la vida eterna. Y también oremos por Hortensia Moreno, para que el Señor le conceda salud. Oremos al Señor. Padre Santo, son las peticiones que hacemos en nuestra necesidad. Pedimos que las concedas en tu amor y en tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, nos sentamos. Entonces aquí está la canasta de las ofrendas. Gracias por su generosidad. Alejandro.
hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Entonces tenemos en el altar nuestras ofrendas, pan y vino, y se van a transformar, se van a transformar en el cuerpo, la sangre de Jesús. Jesús va a estar presente en nosotros, ¿verdad? Por eso venimos a la Eucaristía, porque encontramos a Jesús. Buenas noticias, escuchamos su palabra, ahora entramos en sacrificio. También en esta Eucaristía, si son oprimidos por Satanás, la Eucaristía, al venir a la Eucaristía es de una manera que Satanás pierde su poder sobre nosotros. También en la Eucaristía decimos antes de comulgar: yo no soy digno de que entres a mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme. También cada que participamos y recibimos de la Eucaristía, también somos sanados poco a poquito, ¿verdad? A veces en un instante. Entonces el sacrificio, la oración más grande que la iglesia hace, entonces por eso venimos con devoción, con amor, a encontrarnos con Jesús que nos cambia. Recibe, Señor, complacido estos dones que ponemos sobre tu altar, en señal de nuestra sumisión a ti, y conviértelos en el sacramento de nuestra redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Myron y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Nos damos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna, afiance siempre nuestra fe en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, y antes de la bendición final, una carta del obispo especialmente sobre las vacunas. Entonces dice: hermanos y hermanas, en colaboración con los sistemas de salud católicos y las organizaciones de caridades católicas de todo el estado Dorado, los obispos católicos de California incitan a todos los californianos a vacunarse para evitar que continúe la propagación de la mortal pandemia de COVID-19, que ha cobrado la vida de más de 2 millones de personas en todo el mundo. Como ha dicho la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano, las vacunas ahora disponibles y ofrecidas por Pfizer y Moderna, y las que actualmente están en proceso de aprobación, AstraZeneca y Johnson Johnson, son moralmente permisibles y pueden ser utilizadas en buena conciencia. Más allá de la simple protección de su propia salud y seguridad, los católicos también tienen la obligación de proteger a su familia, sus amigos y su comunidad, vacunándose tan pronto como sea posible, de acuerdo con los directivos y protocolos de salud pública y de su zona. Uno siempre debe consultar a su médico sobre cualquier preocupación médica personal. En la paz de Cristo, el obispo Myron J. Carr. Ok, bueno, entonces ojalá que termine pronto esta pandemia, porque tienen frío, nos tienen ir para adentro, ¿verdad? Bueno, entonces con esto terminamos. Pedimos bendiciones para todos y ojalá que podamos seguir conociendo a Jesús de Nazaret. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias al Señor.